Aparece la teoría de los gérmenes, en que unos cirujanos, unos tocoginecólogos en Viena, se dan cuenta de que hay que lavarse bien para no pasar infecciones de una mujer a otra, incluso de una mujer al médico que está haciendo. Entonces es cuando hablan por primera vez de que las bacterias están transmitiendo enfermedades. Pero Robert Koch, indica algo muy claro. No son todas las bacterias, hay unos postulados concretos. Las bacterias que causan enfermedad son las que se aíslan de un tejido enfermo, son las que puedes coger y pasar a un animal susceptible, reproducen la enfermedad y en el animal susceptible vuelves a obtener la bacteria en el tejido enfermo de ese animal. Es decir, no son todas las bacterias, hay que cumplir los postulados de Koch para entender lo que es un patógeno. Posteriormente empieza el combate contra las bacterias, Louis Pasteur desarrolla las vacunas, aparecen los antibióticos, etcétera, etcétera. Fíjense, un órgano central, como es el sistema nervioso central, a mucha distancia del intestino, el hecho de no estar colonizados, este órgano está madurando de un modo distinto. El hecho de madurar de un modo distinto hace que la conducta sea distinta, que incluso su actividad social sea distinta. Hay muchos efectos tróficos. Y otros efectos que no son tróficos. Si ustedes se paran a pensar que nuestra mayor fuente o mejor fuente de proteínas de alta calidad es el vacuno, la carne de vacuna, la leche, los yogures, los quesos, son los mejores porque tienen muchos aminoácidos esenciales. Y los aminoácidos esenciales para nosotros son muy importantes porque nosotros, nuestro hígado, nuestro genoma, no tenemos el gen para sintetizar aminoácidos esenciales. Nos lo da la vaca. Pero fíjense, la vaca es un herbívoro. La vaca no come proteínas, no es un omnívoro. La vaca come hierbas. En esas hierbas no están los aminoácidos esenciales. ¿Y está en el genoma de la vaca? No. En el genoma de los mamíferos no están los genes necesarios para sintetizar aminoácidos esenciales. La vaca tiene un rumen complejo con muchas bacterias que sí que son capaces de sintetizar aminoácidos esenciales y en el tiempo de vaciado gástrico, que pueden ser 2 días en la vaca, se generan montones de proteínas que se vacían al duodeno y la vaca absorbe estas proteínas que ahora han entrado por la boca. Es un reactor, su estómago, en el que se sintetizan muchas proteínas. Y fíjense, es el primer proveedor de proteínas que tenemos nosotros, de proteínas de alta calidad. Y proceden todos de hierba, de origen vegetariano. Esto ha hecho entender que en el genoma animal, aunque tenemos muchos genes, 25.000 genes, desde el principio hemos perdido algunos genes que no eran necesarios. Por ejemplo, los genes de sintetizar aminoácidos esenciales, por ejemplo, los genes de extraer energía de las celulosas. Las celulosas son cadenas de glucosa, los almidones son cadenas de glucosa. Nutritivamente tendrían el mismo valor. Tenemos amilasas, pero no tenemos celulasas. O sea, de los almidones podemos obtener glucosa y alimentarlos, de las celulosas no, aunque el compuesto es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Porque teníamos dentro unas bacterias desde el principio que tienen celulasas y nos lo están haciendo este trabajo. O sea, hemos perdido, los investigadores piensan que no tenemos algunos genes porque desde el principio hemos tenido comunidades microbianas habitando el intestino que nos han estado proveyendo de energía de las plantas complejas, de las fibras vegetales complejas, o nos han estado proveyendo vitaminas o nos han estado proveyendo aminoácidos en épocas en que el hombre probablemente no tenía acceso a variedad de comidas como la que tenemos ahora. Es decir, que nuestro genoma no solamente los genes que nos han dado papá y mamá, esos 25.000 genes codificantes de proteínas, sino que Nature habla de the other genoma, the other genome. El otro genoma, esta serie de miles que ahora veremos de genes que conviven con nosotros y están trabajando y están produciendo cosas, pero el colon es el órgano que aloja a la microbiota intestinal a millones y millones de bacterias, donde les damos espacio para vivir, les damos temperatura y les damos nutrientes, les damos todos estos vegetales
que nosotros no hemos absorbido. Fíjense ustedes, sin colon no vamos a obtener los beneficios de una dieta vegetariana. Sin colon no vamos a extraer antioxidantes de los vegetales. Sin colon no vamos a obtener los polifenoles, que son muy importantes. Ahora en nutrición nos estamos dando cuenta que no todo eran proteínas, hidratos de carbono y lípidos, que hay muchas cosas más que precisamente son las que estamos fallando. Pues todas estas cosas más, aunque no lo sepamos, probablemente proceden de aquí. Y aquí también hemos visto cómo con la interacción con el epitelio está teniendo efectos a distancia. En los ratones, efecto en el cerebro. En los humanos no lo sabemos, pero ojo que aquí hay mucho campo por conocer. Y es interesante, por ejemplo, que cuando se ha hecho un experimento que se ha dado nitrógeno marcado por vía oral a personas humanas y se ha recuperado en plasma ¿dónde está este marcador? Pues este marcador está en aminoácidos esenciales. Aminoácidos esenciales que no hemos podido sintetizar nosotros. O sea, el marcador que estaba en urea o en cloruro amónico ahora resulta que está en la lisina. ¿Quién ha sido? Pues las bacterias viven en el intestino, han utilizado este marcador, han hecho aminoácidos esenciales, se han absorbido y están en sangre. De 8 a 10 gramos de lisina o treonina, que son aminoácidos esenciales, derivan diariamente de origen intestinal. En humanos, este es un experimento hecho en Alemania, que tienen una dieta normal, que no necesitarían proteínas. O sea, en las dietas vegetarianas, rarísimamente, probablemente nunca he visto deficiencias en proteínas, y esto nos lo puede explicar. Y el tema que quizá más nos interesa hoy es que el tubo digestivo en los humanos y especialmente el intestino distal, el ilio distal y el intestino grueso es la ventana inmunológica para reconocer al mundo externo inmunológicamente. En la parte alta, que tenemos las amígdalas, tenemos, ahora no me acuerdo la cifra, 100-150 folículos linfoides en las amígdalas. Fíjense, en el colon son 30.000 folículos linfoides. ¿Y qué son folículos linfoides? Son estas estructuras donde hay linfocitos naif, linfocitos que están esperando para ser informados, bajo un epitelio especial que capta lo que pasa por la luz, va captando fragmentos microbianos que pasan por la luz y va informando al tubo digestivo. Los niños pequeños chupan todo, va bajando todo y va generándose una información para el sistema inmune que va a servir para toda la vida. Y esta información básicamente tiene que hacer una cosa: distinguir entre amigos y entre enemigos. Todavía hoy leemos en algunos libros de inmunología que el sistema inmune tiene que aceptar lo propio y rechazar lo ajeno. Mentira, no es verdad. No tenemos que rechazar ajeno, no tenemos que rechazar el gluten, no tenemos que rechazar el polen, no tenemos que rechazar las proteínas de la leche. Tenemos que rechazar los patógenos y tenemos que aceptar los no patógenos. O sea, no es un problema entre lo propio y lo ajeno, es un problema entre lo patógeno y lo no patógeno, y esto se ha entendido en la última década, en el que esta información se da entre la célula presentadora de antígeno y los linfocitos naif, que se expanden bien para dar una respuesta inflamatoria y rechazar al patógeno, o bien para tolerar. Y este es el gran fenómeno que se ha entendido, que nuestro sistema inmune guarda memoria de los antígenos que no son patógenos para tolerarlos siempre. Y por eso tenemos, básicamente, una tolerancia a las bacterias que viven en la piel, las bacterias que tenemos en los ojos, si no estaríamos permanentemente inflamados. Estamos en un mundo bacteriano, estamos respirando bacterias, estamos cubiertos de bacterias en el pelo. Si no toleráramos lo ajeno, no sobreviviríamos, no duraríamos, la inflamación nos autodestruiría. La tolerancia es un fenómeno activo muy importante y este fenómeno ocurre básicamente en el tubo digestivo. Hay un 5% de células reguladoras tímicas, un 95% son inducidas y son inducidas en el tubo digestivo. Estamos perdiendo la transmisión vertical de las bacterias comunes del entorno del ser humano. Y esos nichos que quedan, estamos recogiendo bacterias que no eran las propias. No estamos más limpios, tenemos la densidad de bacterias, como verán, es exactamente la misma. Y esto puede ayudarnos a entender que desaparecen en la sociedad moderna las enfermedades infecciosas,
pero empiezan a aparecer enfermedades que no entendemos del sistema inmune, que empieza a destrozar las células productoras de insulina, la diabetes tipo 1. ¿Por qué el sistema inmune tiene que destrozar estas células? Empieza a destrozar las neuronas con mielina, que es la esclerosis múltiple. Esto está creciendo en su incidencia a partir de la segunda mitad del siglo pasado. La enfermedad de Crohn, la diabetes tipo 1, el asma, todas las alergias. Es decir, el sistema inmune está trabajando de un modo anormal. Coincide con la época de los antibióticos. Empezamos a tomar antibióticos, evidentemente eliminamos los patógenos, pero nos estamos colonizando de un modo distinto de como estaba mi abuela o mi bisabuela. Mi padre nació en casa, no nació en un hospital, yo nací en un hospital. Mi padre no vio un antibiótico hasta que no tenía 50 años, porque no existían. Yo de pequeño ya para las amígdalas me empezaron a dar antibióticos. Han cambiado el modo en que nos estamos colonizando. Fíjense, cuando damos antibióticos, este es un estudio de pacientes ingresados en el Hospital Vall-d'Hebron, en el que miramos la densidad de bacterias en heces. Y entonces pueden ver, antes del antibiótico y después del antibiótico, la densidad de bacterias en heces es la misma. Fíjense, hay muchas diferencias significativas en muchos factores. El índice de masa corporal es discretamente menor en los que tienen diversidad. Sobre todo, el acúmulo, se hizo un DEXA-scan, el acúmulo de grasa corporal es mayor, el índice de resistencia a la insulina es mayor, la resistencia a la leptina es mayor. La leptina es la hormona que nos da saciedad y aunque suba la leptina, sigue habiendo hambre. Es decir, el hecho de tener baja diversidad influye en muchos parámetros metabólicos, mínimamente. Estamos hablando de población normal, que tiene baja diversidad y mínimamente hay una serie de parámetros que se alteran y es significativo. Básicamente, la pérdida de diversidad, lo que se ve es que por antibióticos o por lo que sea, crecen las bacterias que resisten al oxígeno, que son las bacterias que se pegan a la pared, viven en la pared, y desaparecen las bacterias, que es en el color verde, las bacterias sacarolíticas que degradan los vegetales complejos, las productoras de butiratos, las productoras de lactato, las productoras de hidrógeno. Esto es lo que desaparece. Pasamos a una microbiota que vive más de la pared intestinal y menos de la luz. Esto es un poquito. Por eso es importante reincorporar bacterias en la alimentación, y entonces yo quería poneros aquí el ejemplo del yogur. El yogur tiene unas bacterias vivas. Estas bacterias vivas es necesario por la definición del yogur que se ingesten en forma viable, y estas bacterias vivas tienen un impacto. Estos son en individuos que tienen una ileostomía, que por la ileostomía se va reconociendo la composición de la flora del intestino delgado de una manera muy fácil, porque en el efluente puedes secuenciar lo que hay. Estos serían, los colores serían distintas bacterias, y esto es cuando se da una dosis de lactobacilos, es el color gris, en el momento cero. A las 4 horas después se ven estos lactobacilos, y se ven también a las 7 horas. El vaciamiento gástrico no es directo, es cíclico, se van vaciando poco a poco. Y entonces los lactobacilos que se tomaron a 7 horas después todavía son una parte importante, tienen un impacto. No es algo, se pierden en la inmensidad. En el colon se pierden en la inmensidad, en el intestino delgado no se pierden en la inmensidad. Tienen un impacto, son casi el 20% de lo que hay. Incluso 24 horas después se ven estos lactobacilos, y probaron 3 distintos lactobacilos. Y en este estudio también también se hicieron biopsias del epitelio intestinal para ver qué pasaba. Por transcriptómica se vio que hay una serie de genes que se ponen en marcha cuando se toma el Rhamnosus o el Casei o el acidófilos, que son lactobacilos de uso común como probióticos, o el acidófilos también está en algunos tipos de yogur. Es decir, que cuando transita una bacteria por el intestino delgado, tiene un impacto importante en la microbiota del intestino delgado y tiene un impacto importante en el epitelio. Y les voy a enseñar también un estudio, cuando se toma un yogur. Este es un estudio que hicimos con pacientes con colitis ulcerosa en remisión, que tomaron durante 90 días, en este caso era el yogur Activia, era un yogur con la bifidobacterias animales añadido, y unos estaban con placebo y otros con este yogur. El placebo era una leche fermentada, una leche acidificada, y se fueron tomando muestras. Y es una diapositiva que se ve poco, pero yo creo que es interesante. Fíjense, este es
antes de tomar, se veían estas bacterias del yogur en todos los grupos. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, la mediana está muy baja, solamente en algunos individuos. La mayoría de los individuos no se veía el Bifidobacterium animalis. Y aquí lo mismo, este es el Lactobacillus del Brucki, la mayoría de los individuos no se veía, en algunos sí. Cuando pasamos a tomar el yogur, en el grupo placebo solamente en un individuo se detecta esta, en los demás está a 0. En cambio, en todos los que están en el grupo de yogur se detecta, y en este no, en las heces. Y aquí lo mismo pasa con el Bifidobacterium animalis. Todos, mientras toman el yogur, tienen esto, en los otros no está. Y esto es interesante, el Streptococcus thermophilus se reconoce también, aunque no se tome, pero está a 3 órdenes, o sea, está 1000 veces menos abundante en los que están tomando el placebo. Y esto es a día 90, que se ve también los que toman el yogur tienen altas concentraciones, y a día 90 esto está parecido a esto. Este es un grupo control que no tomaba yogur, o sea que lo que sí que sabemos es que el Streptococcus thermophilus está, o alguna bacteria muy parecida, porque esto se hizo por genómica, y se hizo no solamente por distribución, sino por un conjunto de genes que definen al Streptococcus thermophilus. Este es un habitante habitual que está en las heces, pero se incrementa por 100 o por 1000 cuando tomamos un yogur, y este no está si no tomamos un yogur, y este tampoco no está si no tomamos un yogur. Es decir, que efectivamente estamos introduciendo bacterias buenas cuando tomamos un yogur, y por eso no es de extrañar, esta es la última diapositiva, porque, bueno, quizá me he alargado, pero la última diapositiva porque es un trabajo presentado en Pediatrics y publicado ahora en el mes de abril, en el que niños de 7 y 8 años, en 2 áreas cerca de Gotemburgo, en Suecia, les envían un cuestionario con información sobre estilos de vida y les envían un cuestionario también para diagnóstico de alergias que son frecuentes en toda Europa y especialmente en Suecia. Concretamente el eczema, el asma y la rinitis o conjuntivitis alérgica. Y entonces se ve que el título de este estudio es sobre todo que en las casas donde no hay lavaplatos, donde no hay lavavajillas y los platos se lavan a mano, hay menos incidencia de los 3 tipos. Donde no hay dishwashing hay una protección. Este es el riesgo de que tengan algún tipo de estas alergias, está a la mitad significativamente. Pero el otro factor que observan es que en las casas donde se toman comidas fermentadas, también el riesgo global de tener alergias es significativo. Aunque independientemente para cada uno de ellos no, globalmente sí. O sea, el hecho de estar en contacto con productos fermentados, el hecho de no esterilizar los platos, al lavarlos en lavavajillas, saben ustedes que la temperatura sube a 65 grados, en cambio cuando se lavan a mano no los podemos lavar a 65 grados, podemos lavar a 30 grados y por tanto quedan más bacterias en la vajilla. Es decir, me parece que este es otra demostración más de que estas bacterias tienen un impacto en el sistema inmune, un impacto de inducir tolerancia, y esta tolerancia hace que el sistema inmune se equivoque menos a la hora de rechazar o no rechazar un alergeno. Los alergenos deberíamos tolerarlos y no enfadarnos porque haya este alergeno en el ambiente. La simbiosis entre los microbios y el animal anfitrión es crítica para el crecimiento y el desarrollo normal y para mantener la salud durante la vida. Las bacterias del yogur tienen un impacto en la microbiota gastrointestinal, sobre todo en el intestino delgado, y hay efectos en las células epiteliales y en las células inmunocomponentes de la mucosa que probablemente juegan un papel en los beneficios de consumir yogur. Y estos efectos están relacionados con la ingestión de yogures con bacterias viables y vivas. Muchas gracias por su atención.